Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro segmento de Hay Cuadro. Hoy estamos aquí con Matías Tenenbaum, su servidor Víctor Martínez. El tema de hoy es un poco de las sorpresas en el cine, si me habías dicho. Sí. Pero bueno, comenzamos con Mati. Sí, como Víctor dice, el tema de hoy es sorpresas en el cine. Por sorpresas me refiero a qué es la disociación, qué es la dialéctica y qué es la contradicción. Todo esto estamos hablando en cuestión de guión y narrativa de las historias, ¿verdad? Okay. Entonces podemos empezar con la disociación y cómo utilizarla. Ok. La disociación es cuando tú pones dos objetos que no tienen nada que ver en un mismo lugar o de una misma forma. Por ejemplo, creo que un personaje que demuestra un poco esto quizá podría ser a mí se me ocurre ahorita tal vez It, el payaso eso, porque es un personaje que uno dice un payaso es una persona que divierte niños, pero no, come niños, ¿verdad? Entonces es un monstruo realmente. Entonces ahí es cuando tú empiezas a jugar con elementos y a combinar cosas diferentes. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre, a ver. A veces también con la música, ¿no? Ocurre cuando estás pasando un momento de tenso, quizá, y tú sabes que quizá el asesino va a poner una bomba, que es muy común que ponen una música clásica, ¿no? Entonces va el asesino con la bomba y tú sabes que va a pasar algo malo y escuchas que la música va tranquila, va bonita, entonces no, como que no se siente tan... Bueno, a veces creo que hace que se sienta más intenso todo, ¿no? Sí. Sí, como dijo Víctor, la disociación lo que es poner dos objetos, acciones, géneros, música que no pertenecen juntos en un mismo cuadro, ¿verdad? Una forma muy sencilla de entender qué es la disociación es, por ejemplo, si tenés el género dramático, o estás haciendo una historia de género dramático, hacer algo disociativo sería un drama de horror, ¿verdad? Porque son dos cosas que no necesariamente pertenecen juntas, pero las estás poniendo en la misma historia, ¿verdad? La disociación lo que estás haciendo es sorprender a la audiencia, darle algo innovador, algo creativo, algo nuevo. Les estás dando una opinión personal de parte de la persona que está formando la creatividad de la historia, del director, ¿verdad? Y le estás dando a la audiencia algo fresco, algo nuevo que no han visto antes, ¿verdad? Una manera fácil de plantearlo también es qué fácil sería ponerle que el personaje de Víctor en una historia fuera, fuera no sé, un motivational speaker, como una persona que da speeches motivacionales, pero al mismo tiempo es una persona que es un dealer en su tiempo libre o que es un asesino en su tiempo libre. Son dos cosas que no pertenecen juntas y que las estamos uniendo al mismo tiempo. Eso me lleva a la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Es disociación. Hay dos tipos de disociación. Está la dialéctica y la contradicción. La dialéctica se basa en poner opuestos juntos, ¿verdad? Por ejemplo, un motivational speaker que asesina gente en su tiempo libre. Y la contradicción se basa todo en el pero, ¿verdad? Víctor está yendo a comprar drogas, pero es un cristiano ortodoxo. Ok. ¿No? Entonces, bueno, consiguiendo con tu mismo ejemplo, entonces ahí estás creando el conflicto, ¿no? Empiezas a crear conflicto y cosas que no van juntas. Y se hace más interesante todo, y creo que también se usa mucho en la comedia, ¿no? Es una buena herramienta para hacer chistes, porque empiezas a combinar cosas muy locas que quizá a la gente hasta le parece gracioso, ¿no? Creo que es también bueno
hacer esto como un ejercicio, creo que es bueno. Escribir mil maneras de combinaciones diferentes, y ahí vas tú buscando una que te va gustando un poco más, ¿no? Dependiendo lo que requiera la historia. Bueno, otro ejemplo del pero sería para mí, ok, ves a un perro normal caminando en una ciudad, pero ese perro es un alienígena, como los hombres de negro, ¿no? Entonces ahí empiezas a jugar con eso. Sí. Sí, hay muchos tipos de disociación, como mencionamos, está la disociación en el guión. Algo clásico es, por ejemplo, y que sucede en la vida real todo el tiempo, yo puedo decir que soy partícipe de este ejemplo, Okay. es decir una cosa y hacer lo contrario, ¿verdad? Okay. Como, ay, no, la verdad no tengo ganas de salir hoy, y pum, terminamos en una fiesta en la noche. O solo un trago, y no es solo un trago, ¿verdad? Por ejemplo, en mi trabajo más reciente, una técnica de disociación que utilicé fue para una escena de sexo que hay entre los personajes, utilizar planos a 60 cuadros en slow motion con música upbeat. Entonces tenés planos en slow motion con música rápida, ¿verdad? Es como que si yo estuviera moviendo mi brazo y escuchamos tu, 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 tu. Entonces eso crea una disociación muy bonita y al espectador le da algo fresco, le da algo nuevo. Claro. Ahora, algo que podemos explorar también es cómo se puede hacer que tu personaje sea disociativo. Y hay 3 conceptos fundamentales. Está lo que dice tu personaje, lo que hace tu personaje y lo que los demás dicen de tu personaje. ¿Cómo creamos disociación así? Pues si ya conocen a Dieter de nuestros podcasts anteriores, entonces está una escena, hagamos de cuenta al inicio de una película. No hemos visto al personaje de Dieter, sino que empezamos con los personajes de Víctor y mío, y estamos hablando, vos escuchaste que ese Dieter es, o sea, no tiene piedad, es un asesino, le va pidiendo el dinero a toda la gente que le presta, no sé qué, y empezamos a crear una concepción de lo que la audiencia en este momento cree que es el personaje de Dieter. Pero más adelante en la historia introducimos al personaje de Dieter y nos damos cuenta que es buenísima onda, que te da tiempo de que le pagues cuando puedas, que no está golpeando ni asesinando a nadie. Sí. Ese sería un ejemplo de cómo hacer que tus personajes sean disociativos. Ok. Como mencionabas, está el otro también que creo que ya mencionaste un ejemplo con lo que hace el personaje, ¿no? Que es el que dice una cosa y hace otra. Entonces sería repetirlo un poco. ¿Qué otro? Está el otro tercero, era lo que dice la persona, lo que hace y lo que los demás dicen de los que más dicen de esa persona. Sí, dicen lo que hace. Y por ejemplo, puede ser que el personaje sea el narrador, ¿no? Entonces él te empieza a contar, yo soy una persona así, porque la gente es así, la gente me trata así, y te das cuenta que realmente el tipo es un huevón y no ha hecho nada, y por eso la gente le es así. Entonces ahí hay varias formas para jugar con la audiencia y transmitirles algo y luego mostrarles algo diferente, ¿no? Porque no es igual al ahora sí que creo que estoy ya hablando de exposición la vez pasada. Es una forma de exponer más dinámica, creo yo, porque no es que le estés diciendo a la audiencia él hace esto, sino que le estás diciendo una cosa contraria para que después mostres con imagen qué es lo que realmente está haciendo. Entonces ahí uno encuentra otro sabor. ¿Qué más? Sí, con lo que Víctor estaba diciendo, eso se le conoce como un unreliable narrator, ¿verdad? Un narrador en el que no podés depender ni confiar. Hay un ejemplo clave en la película de Badlands. ¿Te recordás del director? Terrence Malick.
creo que fue su ópera prima de Terrence Malick, y a través de toda la historia hay dos cosas súper interesantes. La primera es que tenemos a una narradora no confiable que nos está diciendo, ay sí, la vida son florecitas y todo es bonito en la vida, pero estás viendo lo contrario, ¿verdad? O te está diciendo, ah, yo soy una buena persona, pero la ves matando a alguien. Sí. Y otra cosa que hace súper interesantes a los personajes es los personajes que dicen solo verdades y los personajes que mienten todo el tiempo, ¿verdad? Este es un concepto que suena un poco obvio y un poco cliché, porque al final todos mentimos y todos decimos la verdad, pero vamos más allá. ¿Qué pasa si el personaje solo dice la verdad? No puede mentir, no es parte de su esencia, no es parte de su ser, como en esta misma película de Badlands. Tenés al personaje principal, que es el papá de Charlie Sheen, no me recuerdo el nombre ahora, y él es pues a través de la película, spoiler, se vuelve un criminal totalmente buscado en todos lados del mundo por sus atrocidades, y lo que él hace es que él dice la verdad siempre, y hasta cierto punto te hace creer que es una buena persona, a pesar de que te están enseñando todos los delitos que él ya cometió. Y tal vez se te ocurre algo de mentira. Eso creo que es también con verdad. Es, por ejemplo, el personaje de Deadpool de Fox, que todo el tiempo él es un mercenario, mata gente, lo que hace no está bien, pero tú aún así te encariñas con el personaje porque te está diciendo las cosas como son. Entonces es bastante interesante. Alguien que mienta todo el tiempo. Déjame pensar. La verdad es que no Póngale Rorschach por ejemplo, un personaje que miente todo el tiempo porque ya se volvió parte de su rutina diaria. Ya que Víctor mencionó lo de superhéroes, está Rorschach de la saga esta genial, ¿cómo es que se llama? No ¿Te estoy recuerdas seguro. donde sale Doctor Manhattan? Watchmen. Ajá, Watchmen. Por ejemplo, Rorschach es un personaje que sigue mintiendo constantemente a través de toda la película para uno negar que él es solo un humano, para desviar a las autoridades, para ocultar su cara. De por sí ahí hay un momento de disociación y exposición de cómo puedes confiar en un personaje que tiene una máscara puesta todo el tiempo. Sí. Sí, hay un montón de personajes, y creo que ahí es donde uno puede ponerse creativo y jugar con un montón, no solo con personajes, sino que hasta con símbolos. Por ejemplo, siguiendo en el tema de los superhéroes, Batman creo que es un personaje que si uno lo ve a simple vista, viste de negro, está enmascarado, es un murciélago, uno quizá diría es un vampiro, es malo o algo así, ¿no? Pero sin embargo es la cara de la justicia en Ciudad Gótica. Entonces es bastante interesante. Y disociativo. Y disociativo también. Entonces no solo es en los personajes, no solo es con la música o lo sonoro, sino puedes usar esto en distintas partes de la narrativa. Y esto es lo que te va a ayudar creo que va a dar cosas diferentes, ¿no? Combinar cosas que existen para hacer una nueva. Que creo que eso es básicamente la disociación. Sí, un par de ejemplos de disociación. Mencioné esta película en un podcast anterior que hicimos, pero Run Lola Run está llena de disociación, especialmente en un momento donde los personajes entran a robar una tienda para conseguir dinero para pagarle a unos maleantes, y salen y la policía los está buscando, y ellos están corriendo en cámara lenta con una música. Están a punto de ser asesinados por la policía y estás escuchando una música súper bonita, súper feliz, y eso hace que sea disociativo de por sí. Eso es como en X-Men también, ¿no? Cuando está Quicksilver que va corriendo rápido
y la música va tranquila, así, no, él va en cámara lenta más bien. No, todo va en cámara lenta y él va menos él, pero va jugando con la música también y te pone esta música tranquila y él haciendo cosas, moviendo cosas, salvando gente, entonces es una buena herramienta. O Drive, creo que también tiene un momento cuando está en el elevador, ¿no? Que la luz creo que juega ahí, empieza a cambiar. La música no recuerdo si era también clásica o algo así. No me recuerdo. Pero el chiste es que ahí hay un buen ejemplo. No lo tengo tan fresco, pero les sugiero buscar esa escena. Y sí. Sí, la disociación es el arma más letal en el cine, ¿verdad? Si uno logra crear una buena disociación, ya sea dialéctica o contradicción, la audiencia va a sentir que están viendo algo nuevo, que están viendo algo diferente, ¿verdad? Al final de cuentas, las películas de ciencia ficción utilizan esto todo el tiempo. Por ejemplo, Hunger Games, Maze Runner. O sea, ¿cómo una persona va a ser capaz de salvar a todo el mundo? A gente con más experiencia, eso de por sí es disociación. Sí. O sea, ¿cómo podemos hacer que nuestros personajes sean más interesantes utilizando estos conceptos? Sí. Pongamos cosas que no pertenecen juntas en el mismo lugar, ¿verdad? Para que de esa manera pues podamos hacer historias más entretenidas y que a nosotros nos cueste un poco más que hacer una narrativa simple y plana, ¿verdad? Por ejemplo, pues se me ocurre un proyecto en desarrollo que estoy haciendo ahora, que la idea era hacer un coming of age de 4 amigos que comparten su último día juntos antes de irse a estudiar afuera. Okay. Pero ¿cuántas veces no hemos visto esa película? No sé, o sea, existe y ya la han hecho un montón de personas. ¿Y qué pensamos con mi guionista? Pues dijimos, estaría bien bonito si podemos hacer este coming of age, pero al mismo tiempo convertirlo en un film noir narrativamente para que sea más misterioso, para que haya motivaciones noir detrás de los personajes. Y también nos dimos cuenta que solo hay una película entre todas las mentes que estamos detrás de este proyecto que pudimos descifrar, que es un coming of age film noir, que es Brick del 2005 con Joseph Gordon-Levitt. Sí, y o sea, esta técnica creo que es la que te hace recordar siempre los personajes. Hasta la misma, si nos vamos a la de qué hace y qué no hace el personaje, normalmente esas escenas son las que normalmente a uno tienen más peso, creo yo. Porque a veces se puede usar mucho para el final, ¿no? Como que el personaje nunca lo hizo y al final dice no, pero al fin lo hace. Entonces ahí es cuando tú te acuerdas y ese momento se vuelve memorable, ¿no? Entonces ahí es una buena técnica para que sea sea memorable la palabra. ¿Qué más? Sí, jugar, ahora sí como dice Mati, jugar con los géneros también, ¿no? Es algo interesante, como quizás no es un buen ejemplo, porque creo que la película no es muy buena, que es Cowboys versus Aliens. Entonces uno lo escucha y se oye raro, pero es interesante, lo mismo de ser raro te hace verlo, ¿no? Suena interesante. A alguien se le ocurrió hacer vaqueros contra alienígenas y probablemente les habrá servido, no sé cuánto recaudó la película, pero ahí está, salió la película, ¿no? Sí, al final de cuentas la disociación nos va a hacer crear personajes más interesantes, nos va a hacer tener disociación entre los personajes, y una manera de enseñar eso es también a través de las acciones de los personajes. Ni siquiera tiene que ser una disociación de dice una cosa y hace la otra, sino, por ejemplo, si viniera un maleante y pusiera una pistola a la cara a mi cara ahora y yo pongo a Víctor enfrente mío, eso ya dice algo sobre mí, eso ya es disociativo de por sí. Sí. ¿Verdad? Hay películas que utilizan eso bastante. Y otro caso de disociación, se me ocurre la película de Maelstrom
de Denis Villeneuve. Sí. Ajá, y lo que él hace en esta película es que la película está narrada por un pez, así como lo escuchan. La película está narrada por un pez, entonces lo que eso hace es, uno, crear intriga, utilizar una manera diferente de contar una historia y narrativa, y que un pez te está narrando, que hasta cierto, un pez que al mismo tiempo está siendo sashimiado, Ajá. digámosle. Entonces, pues Ahorita es me un acordé de- concepto. Ahorita me acordé de un ejemplo de un personaje que miente todo el tiempo, que es en la película de Big Fish de Tim Burton. El papá es una persona que cuenta cuentos y él dice que él vivió eso de tal forma y de tal manera y que al final nadie sabe si es cierto o no, pero que al final él quería, yo siento que al final ese personaje, que es un spoiler, es como que al final él quería vivir creyendo eso para estar tranquilo. O eso es lo que me hizo pensar. Porque el hijo al final sabía como que, bueno, yo ya hice ese recorrido y habían cosas que eran medio ciertas, otras que no mucho. Pero al final, antes de que él muera, yo voy a contar la historia que él quiere oír, de quién es él para mí. Entonces él se la cree y todos se quedan con ese recuerdo, ¿no? Entonces es muy, muy bonita sensación. Sí, y nuevamente le recordamos que la disociación es el arma de cualquier visionista creativo, y con eso los dejamos en este podcast del día de hoy sobre disociación, dialéctica y contradicción. Si tienen cualquier duda sobre los temas, podemos especificarlo más. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube o SoundCloud, y estamos acá a su disposición. Gracias y nos vemos. Bueno, hay cuadro.